Quinto bloque de No Sonoras, programa 700, hasta las 10 de la noche en el aire de .0.me, por Twitch, por YouTube, ahí el canal de .0, buscás y ves, y si no, nosonoras.com.ar. Después en la semana tenés todos los artículos para repasar, canal de YouTube, Spotify, donde quieras está. Mirá los pelos de este pibe. Ustedes estaban leyendo las opiniones de este chico, mirá cómo está, con los pelos como con esa cara opinaba. No es poco serio que hayamos leído al aire las opiniones de un chico, de una persona así. Aparte el otro día estaba borracho a las 11 de la mañana. Sí, No, ¿cómo esa fama? ¿Cómo me hacen esa fama, por favor? Marquitos, señor Marquito Coleto, ¿cómo andamos? Bien, si los pelos están así es porque vengo de una pileta. Vení. Genial. ¿Pero qué estás Día haciendo? no laboral. ¿Hacer natación o día no laboral? No, pero preparando la columna, preparando la sección, dije, me tengo que ir a despabilar un poco. Y me fui a tirar un chapuzón. Qué fiesta, Pero no es que tenga una pileta en mi casa. Ah, ok. ¿Podés tenerla? Estoy en un edificio que no es mi departamento, que tiene una pileta arriba, pero una pileta chiquita, como para refrescarse. Sí. Bien, hiciste un ¿Cuánto grado hace en Regina? Papá. Y hoy hubo 28. Ah, está bien, está para la pileta. Razonable. Sí, pero a las 8, yo fui a las 8. Ok. O sea, y a las 8:33, ponele, volví para acá. Ok, y escuchaste la sección de Sergio entera. Sí, se notó, ¿no? Sí, te vi muy participar. ¿Fuiste a ver al Flaco Spinetta, el Bandas Eternas, vos, Marquitos? ¿Tuviste esa posibilidad o no? ¿Vos sabés que no? No, te quedó pendiente. No, me lo perdí, lamentablemente. Me acuerdo que fui a pasar las fiestas arriba de Gallegos, donde vivía mi abuela en aquel momento. Sí. Y me encontré con una amiga de Era la chico infancia, igual. y ella venía de hacía pocos días de ver el concierto y me contaba. Ah. O sea, el recuerdo más cercano que tengo con el concierto. Ok, era chico igual vos. A ver, ya que te tengo acá. No tan chico. ¿Cuántos años tenías en el 2009? Y 2009 tenía ya... Tenía sí, ya 21 años. 21. ¿Cómo? ¿21? ¿Sos del 88 vos? Exacto. Ah, ok. Pensé que era más chico. 88. Sí, lo vi al Flaco, lo vi una sola vez en mi vida, que fue en el 2011, Sí. en Bahía Blanca, donde yo estudiaba. Claro, ya en la última etapa. Sí, que ya, ¿Tocabas sentado? era cuando estaba girando con Vera, viste que Vera lo cuenta en el documental Envíos. Se subió a cantar Durazno Sangrando, me acuerdo. Ok, muy bien. Bueno, te voy a preguntar ya que te tengo, mejor momento, vos estás hace un año y pico en No Sonoras. ¿Mejor momento, Sí. te acordás que haya vivido en No Sonoras, que te haya gustado, que te haya quedado grabado? Sí, mejor momento fue la primera vez que salí en el programa de radio. Sí. Me acuerdo un poquito, bueno, la emoción ahí, por la frescura de algo nuevo. Y bueno, obviamente cuando estuve por primera vez, hasta ahora única vez que estuve personalmente ahí. Qué grande, la pasamos bien ahí, la tratamos bien. No vino a comer ese día, Marco. Es verdad, cómo abandonó la comida No también. vino a comer. No vino a comer. Como Cami, Pensé que lo se fue- decían irónicamente por todas las galletitas que me comí esta tarde. No viniste a cenar con nosotros. No nos olvidamos de eso. Como hoy son No, pero no había Estaba cena ese día. desabrigado. Había cena el viernes próximo. No, había cena, siempre hay cena. Acá se come siempre. Otra vez lo vamos a explicar. La comida es lo más importante. Todos los fines. El único que está exculpado acá es Fede porque tiene un programa de radio que llevar adelante. Después lo demás. Sí. No. Me acuerdo que estaba No, pero desabrigado pará, también. ¿viste? Fede, ese viernes yo me acuerdo que cada uno se fue por su lado. Yo me fui con Petro porque teníamos un evento. No, ahí está. No, todos no, cada uno no. Ellos se fueron. Ellos se Ellos no. ¿Abandonaste? Ahí está. Muy bien. Bueno, No abandoné. ¿vamos a hablar del Flaco? Vamos a hablar del Flaco. Sí, va a ser como un linkeo particular porque es como una especie de homenaje al Flaco porque, bueno, el 8 se cumplieron 10 años ya del adiós, de la muerte de Luis Alberto Spinetta, que parece re loco que hayan pasado 10 años. Pasa muy rápido el tiempo. Yo por lo menos me acuerdo patente el día que me enteré. Estaba con mi primo, que más allá de ser mi primo es un amigo, un gran amigo, y bueno, y nos enteramos ahí en la tarde. O sea, una tarde muy de verano acá en Regina. De pileta también, mucho sol me acuerdo, y bueno, nos enteramos por Facebook, cuando Facebook era un poquito líder. Y me acuerdo que fue un verano así como éramos pendejos, todavía teníamos 23 años, 22, universitarios, estábamos viniendo para acá, bueno, salíamos todas las noches, siempre pasaba algo, sano igual. Clave. Bien, y sí, alegría. Y bueno, y fue el único fin de semana. Fue el único día que no salimos. O sea, en todo un verano que estuvimos por lo menos hasta la primera semana de marzo acá
un poco hinchando las pelotas, y fue yo me quedé por lo menos, claro, tenía el sueño acostumbrado a acostarme muy tarde, así que me quedé escuchando justamente el disco con el que vamos a empezar este linkeo, que tiene que ver con Madre en Años Luz, que era la primera vez que yo lo escuchaba completo, y me acuerdo, no porque haya muerto Spinetta, sino porque, no sé, lo escuché con auriculares, con buen sonido, ¿viste? Me dejé llevar en el disco completo y la verdad que conecté bastante, o sea... Sano. Sí, es un disco que me encanta. Pero me acuerdo que un poquito se paralizó. Yo me acuerdo que noticieros mainstream en la televisión estaban hablando con todo el mundo de repente, hasta la noche muy tarde. No sé si recuerdan. Sí, sí, sí. Sí, aparte, no se sabía mucho sobre cómo estaba la enfermedad. Después cuando uno lee el libro de Marchi se entera todo lo que pasó del flaco en el medio. Pero sabía que estaba enfermo, pero no sabíamos que estaba en la fase terminal de la enfermedad. Sí, no, incluso yo recuerdo que nos enteramos que tenía cáncer Spinetta el 23 de diciembre, 22 de diciembre del 2011. Claro. Y ahí en poquitos meses después, bueno, en febrero del 2012, fallece. Y yo te contaba hace un ratito que lo vi en el 2011, en mayo, y no había ni rastro, ni siquiera se suponía que estaba enfermo. Claro. De hecho, tocó y cantó bárbaro ese día, pero claro, estaba sentado en una silla. Muy bien. Bueno, arranquemos con Madre en Años Luz, entonces. Sí, Madre en Años Luz es un disco que a mí particularmente me encanta, es del 84, es el último de Spinetta Jade, que es una banda, bueno, como todos saben, era una banda de jazz rock, pero donde el flaco un poquito empieza a desafiar a su público, al estigma que se lo ponía, que era como muy inalcanzable, muy hermético, muy elitista, y a tal punto que por lo menos es la única vez en su vida que se presta para hacer un jingle publicitario, para no sé si se puede nombrar Sí, otra obvio. radio. No, Era una radio muy antigua, que bueno, era la Rock and Pop cuando arranca en el 85. El primer jingle publicitario se lo da Spinetta con la canción Camafeo, que es la canción con la que abre Madre de Años Luz, que es como el disco más sofisticado, más pop de Jade, que es un disco que, sí, muy sin pop, porque fíjate que ni siquiera tiene batería acústica, no solo por la estética del género, sino porque también estaba con algunos temas de contrato, un poco peleado con Pomo, que era como su mano derecha, el baterista más duradero en la historia de Spinetta, por lo menos hasta ese momento. Y yo el otro día, digamos, cuando falleció, cuando se cumplieron 10 años del fallecimiento de Spinetta, me puse a pensar en algunas curiosidades, y detrás de esas curiosidades siempre se linkean cosas, o a mí por lo menos me gusta relacionarlas, y digamos, este disco del 84 es el último de Jade, el cuarto, y fue el primero de Argentina en ser grabado con máster digital. O sea, el primer disco grabado digitalmente en nuestro país, en Argentina, fue Madre en Años Luz de Jade, del 84, que salió ahí en noviembre, diciembre del 84. Y obviamente, como era algo totalmente novedoso, salió una fortuna, 100.000, algo así como $100.000. Está un poquito la cuenta ahí bancaria, publicada por ahí, y esa plata no la puso obviamente Spinetta, la puso el tenista Tito Modesto Vázquez. Claro. No sé si lo recuerdan. Sí, campeón, ¿cómo es? Capitán de Copa Davis. No fue campeón, pero tuvo capitán de la Davis en el 86, claro, 2 años después de la salida de este disco. Sí. Y digamos, la grabación de este disco, que fue el primero en nuestro país en ser grabado digitalmente en Argentina, se llevó a cabo en los que todavía siguen existiendo, que son los estudios Moebio, que para mí, digamos, fueron de los 3 estudios más de moda durante el rock argentino de los 80. Es el mismo estudio donde un año después, en el 85, Soda Stereo grabaría el segundo disco, Nada Personal, ahí adentro. Siga. O por ejemplo son, bueno, los mismos estudios donde, bueno, los Cadillacs también grabaron su primer disco en el 86, ahí, digamos, es también, al mismo tiempo que los Cadillacs, por ejemplo, grababan ese primer disco, que es Bares y Fondas, con la producción de Daniel Melingo, se grababa, por ejemplo, Signos de Soda Stereo, que es la segunda y última vez que Soda pasa por ahí. Soda ya lo habían convertido como un poco en su estudio, y ese disco Signos es el último que Soda graba ahí, porque más allá de cambiar es como que, digamos, lo que ellos querían tecnológicamente, bueno, la tolerancia tecnológica de Moebio no la toleró, no la aguantó, y rompieron algunas máquinas. Fue una grabación bastante estresante, según lo que se ha contado siempre,
Pero otro datito más que tiene que ver con Spinetta y con Moebius es que los estudios Moebius son, por cierto, los mismos estudios que se inauguraron justamente con la grabación del disco anterior a Madre de Años Luz de Jade, que es Bajo Belgrano. ¿Y era el único estudio que tenía el tema de los equipos digitales, Marco? ¿O se había armado solamente para la ocasión del show del disco del Flaco? No tenían esas máquinas. Justamente el Flaco las quería comprar. No las tenía el estudio Moebius. El Flaco quería comprar todo para grabarse con un máster digital, pero salía muchísimo dinero. Y bueno, Tito ahí, que era un tipo que estaba viajando mucho en aquel momento, que ahora voy a explicar cómo llega a la vida de Spinetta, le da ese préstamo, le da esa plata al Flaco. Qué grande de prestar 100 lucas, ¿no? 100 lucas verde. Lucas La preta no se la devuelvo más, me tengo que ir de país. Sí. Y aparte, si uno se pone a ver un poquito la historia, año 84 las cosas económicamente acá en Argentina no estaban muy bien, digamos. Después se iba a ir todo al pozo también, con el plan austral, todo lo que sucede a fines de los 80, ¿no? Pero Tito Vázquez es un tenista, argentino, como todos sabemos, que por ser, digamos, compatriota de dobles de Guillermo Vilas, es como llega, digamos, a conseguirle un contrato con la CBS de Estados Unidos a Spinetta para que grabara su famoso disco en inglés del año 79, Only Love Can Sustain, pero no gracias a Tito, sino gracias, digamos, porque es así, Tito Vázquez llega a la vida de Spinetta por medio de, Mike Marcus. Les hago un poquito el plan. Sí. Vilas muy amigo de Spinetta, tenía como mucha llegada con los Estados Unidos, era una persona de fama a nivel mundial, y en aquel momento estaba como jugando, digamos, con compañero, lo tenía como compañero a Tito Vázquez, mediados de los 70, van a jugar un torneo a Palm Springs, así se llamaba. Sí, señor. Y ahí es como que Tito dice, bueno, pero pará, vamos a llevar al torneo a un amigo mío, que se llama Mike Marcus. Tito Vázquez en aquel momento estaba en California, estudiando en la UCLA de California, estaba estudiando literatura, por eso es un tipo muy culto, ¿viste? Muy escritor, poeta. Con mucha guita, Marco, también. Sí, también muy bohemio, obviamente. Y lo lleva Mike Marcus. Y obviamente, estaba Vilas ahí. Entonces, Vilas lo conoce a Mike Marcus, que era este estudiante de contenidos audiovisuales en la UCLA, muy amigo de Tito Vázquez y con muchos contactos, un tipo muy emprendedor. Entonces, Vilas ahí le empieza a quemar un poquito el coco con que tiene un amigo, músico argentino, muy, muy talentoso, muy poeta, que es Luis Alberto Spinetta, y que le quiere hacer firmar un contrato con la Columbia, nada más y nada menos, o lo que hoy en día es Sony, con la CBS de los Estados Unidos, y si él se podía asociar con él en su empresa, porque Vilas en aquel momento tenía una empresita llamada TV Enterprise, y ahí asociarse y hacer, digamos, algunos contactos como para que pueda firmar con la CBS. Y Tito Vázquez estaba ahí. Entonces, de hecho, Spinetta, cuando hace el disco en inglés, no se siente muy cómodo con Vilas y con toda la situación tan sobreproducida. Y en un momento Mike Marcus dice, pará, llamemos a Tito Vázquez, que tiene intereses muy parecidos a los de Spinetta, gustos parecidos, y por ahí lo puede relajar y lo puede meter en una buena situación de contención y demás. Entonces, se cuenta que fueron a ver una película de Fellini, no sé si lo estoy pronunciando bien, compartieron alguna que otra cena, estuvieron charlando, se hicieron muy amigos y Spinetta bajó un poquito, pero lo conoció ahí por Vilas. Tito Modesto Vázquez es como que con ese disco en inglés él terminó su amistad con Vilas, pero comenzó una amistad con el otro tenista, que es Tito Vázquez. Y digamos, ahí Mike Marcus, que es este americano, un estudiante de audiovisuales de la UCLA de California, era, compañero de Tito Vázquez y es el responsable de conseguir el contrato discográfico estadounidense al Flaco. De hecho, Mike Marcus viene para acá a la Argentina para el Mundial 78, ya se estaba negociando todo eso y van a haber un par de partidos, el partido inaugural del Mundial 78 fueron Vilas, el socio de Vilas, Mike Marcus y Spinetta. Hay una foto que después yo la mando si quieren, pero hay una foto donde están los muy tres famoso, sí. muy jóvenes, y
Y, digamos, acá empiezan un poquito los linkeos, porque el disco en inglés del Flaco, hay algunas cosas bastante interesantes. Si uno se empieza a ver las acreditaciones, los créditos, el arreglista de cuerdas, Sí. el arreglador de cuerdas, es un señor llamado Torri Cito. Torri Cito, escrito con Z. ¿Quién es? Obviamente no nos dice mucho, pero si vamos atando clavos, digamos, es el mismo arreglista de cuerdas que trabajó para Imagine de John Lennon, no solo para el disco, sino para la canción. Ok. Mirá vos. Hizo algo, O sea, algo importante. Claro. Dicen que lo define. No es un cuadro de Sí. copa. Mira Torri. Sí, no los escuché, perdón. No, hizo algo importante Torri. Claro, sí, piensen que lo de Spinetta fue en el 79 y lo que había hecho con John Lennon en Imagine fue en el 71. Claro. Ya era millonario. Torricito. Y No le tan- faltaba nada. No, y no Ya. tanta distancia de tiempo también, y aparte, bueno, era Imagine, ni más ni menos, es un himno. ¿Sabemos cuánto Eh, salió el disco ese del Flaco? ¿Hay un número ahí dando vueltas? Pues hablaste de $100.000 Madre Años Luz. Imagino que Only Love Can Sustain, o sea, aparte de los viajes que hizo el Flaco para grabarlo y toda la troupe que llevó. Only Love Can Sustain, no me acuerdo bien la cuenta bancaria en este momento, Sí. pero es el disco más costoso en la historia de Spinetta. Sí, eso está totalmente claro. Dice el que Es un disco muy costoso. Y el que Un más disco renegó. donde estuvo Torri Cito. Estuvo también disco del Flaco donde también tocó la batería Terry Bozzio, que Terry Bozzio estuvimos hablando el otro día. Sí. Terry Bozzio era el baterista en aquel momento, baterista y mano derecha de Frank Zappa, que al mismo tiempo que estaba grabando con Spinetta en California, estaba grabando también ahí en los Estados Unidos, no en California sino en otro lugar, un discazo de Frank Zappa, que es cuando Frank Zappa empieza con esa tamba un poquito comercial, que empieza a salir en la televisión de los Estados Unidos, en programas como Saturday Night Live, que hace ese disco re famoso, donde él está vestido de musulmán. ¿Se acuerdan esa tapa? Sí, me acuerdo de la tapa, no me acuerdo el La nombre del cara, disco. primer plano. Sí, que el disco se llama Sheikh Sherwonti, que hay un rey muy, muy conocido ahí. Ok. Bueno. Ahí, bueno, estaba Terry Bozzio al mismo tiempo que grababa con Spinetta. Y otro datito que a mí me alucinó muchísimo es que vieron que hay algunas fotos del Flaco grabando All in Love Sí, Can Sustain. solo siempre. Con la camisita blanca, con un pantalón floreado, con el candadito, o una barba así como muy, muy hippie. Y esa foto se la sacó Michael Putland. Michael Putland es una leyenda de la historia de las fotos, de la historia del rock de los 70, del rock inglés, rock estadounidense, y es el mismo tipo que antes de haber sido el fotógrafo de Spinetta en la grabación de ese disco, poquitos meses antes, fue el mismo fotógrafo de esa foto maravillosa que vemos en todos, que ustedes deben ver en todos los revisteros de la ciudad, esa foto icónica de Bob Marley, Mick Jagger, en el medio, transpirado, sonriente, muy aniñado, y Peter Tosh del otro lado. Claro. Ok. Ese también debe ser millonario. Peter Tosh. Putland, que dijo Marquitos, con esa foto. Claro, o sea, meses antes de fotografiar a Spinetta sacó esa foto que hoy en día... Es remera. Es remera. El cuadro, es todo. Sí, que es dentro de unos camarines de los Stones. Los Stones estaban presentando Sun Girls en aquel momento, bueno, en casa, donde sale Qué Mick Jagger. discazo, por favor. Y sí, y es con un camarín como que bastante caótico, porque es como que va Bob Marley, Peter Tosh, y en el momento que Jagger, este dato es medio nerdo, pero bueno, discúlpenme, en el momento que se para Jagger, o sea, Jagger se saca esa foto, se para esa foto, exactamente. En el momento que se para, lo sigue fotografiando Michael Putland, porque se pone a hablar con la gente que estaba del otro lado, en el camarín, que era Paul McCartney y Linda McCartney. Tranqui. Bueno. Juntadita. Por eso estaba tan contento. Imagínense lo que era ese camarín, por Dios. Estamos como acá, que vinieron todos hoy, que estamos todos contentos. Claro. Es lo mismo. No hay fotógrafo, pero... Mismo Pero nivel. era un camarín chiquito, ¿viste? A Jagger se lo ve como medio pálido, ¿viste? Se había fumado también una flor, imagínate, con bomba. Lo mínimo, ¿no? Sano. Vale. Bueno, pero por ejemplo también fue el fotógrafo del videoclip también de ese mismo año del 78, ese videoclip que vimos muchísimas veces, Miss You, de los Rolling, que Jagger está con ese traje, con esa corbatita roja. Bueno, el fotógrafo de toda esa sesión fue Michael Putland, y también de esa foto que es reconocida de los Stones, que es como tapa de un disco del 2005 que se llama Rarezas,
que Jagger está con la remera de la lengua, con la remera blanquita y el pelo corto y una viola. Sí. Está toda la banda tocando. Bueno, esa foto la sacó Michael Putland. Y todo, o sea, meses antes de ser el fotógrafo de Spinetta en Only Love Can Sustain. Y después también es un fotógrafo que también, al igual que Torricito, el arreglador de cuerdas, que estuvo con Spinetta, también formó parte del equipo de Imagine, porque fue el fotógrafo de Imagine, de John Lennon, de la tapa, del disco, bueno, de todas las sesiones, que hay fotos muy conocidas ahí. Y hay un documental muy lindo de Imagine, ¿no? Que ahí seguramente se apunta. Sí, también. Que está en Netflix. ¿Algún dato más le queda? Sí, 2 datitos. Dale. Y así es como por medio de Vilas, Tito Vázquez conoce al flaco en esas sesiones, bueno, se hacen muy amigos, después, bueno, obviamente pasan algunos años, pone la plata para la grabación de Madre en Años Luz en el 84, que fue la primera grabación digital en nuestro país, y para el próximo disco, A Madre en Años Luz, un año después, que fue el año 85, que se llevó también a cabo en los estudios Moebio, no puso la plata, pero sí le dijo al flaco que ese disco, por ese enojo que tenía el flaco de que quería volver a hacer un disco crudo, rockero, primitivo, él estaba muy enojado y muy frustrado porque no había podido llegar a un buen puerto con Charlie para poder hacer ese disco a dúo, y quedó nada más Rezo por Vos. Tito Vázquez le dijo: Luis, tu próximo disco se tiene que llamar Privé. Entonces, para ese disco Privé, que sale a fines del 85, le puso el nombre Tito. Tito Vázquez se gana la acreditación de productor y asesor espiritual. Si uno va a los créditos de Asesor espiritual. Lo amo. Ladrón. Productor y asesor espiritual. Y después no solo eso, llegaron los 90, año 95, 96, el flaco vuelve a hacer rock and roll, que no hacía desde el 72 con Pescado Rabioso. De hecho, el tipo se tuvo que poner a leer escalas de rock and roll, porque no hacía. Si nos ponemos a pensar, el flaco después no hace más rock and roll de Pescado Rabioso. O sea, empezó a hacer otras cosas, jazz, todo mucho más virtuoso, volvió un poquito más a lo crudo, y cuando arma Los Socios del Desierto, que sacan ese disco, el primero, y el flaco le da 3 canciones instrumentales, a Tito le dice: Tito, vos que sos escritor, que sos poeta, si podés, si encontrás un momento libre, me gustaría que le pongas letra a estas 3 canciones. Y Tito, bueno, se ve que tenía una agenda muy llena, no pudo ser para las 3 canciones, pero pudo ser para una de ellas, que es la canción 2 de enero. Multitasking. No, está todo. ¿Sabías vos esos datos de Tito Vázquez? No. No sabía. Apenas sabía que era tenista. Claro, lo tengo como jugador de tenis, no mucho Como más. Yo no sabía ni que jugaba al tenis. Era capitán. No sabía que era asesor espiritual No, sobre todas las cosas. Mirá Tito. Qué grande Tito. Pero bueno. Bueno, Marquitos, espectacular. Cada uno. A ver, hay que nombrar también que nosonabas.com.ar se nos quedó frisado también. ¿No? No. Nosonabas.com.ar Está vivo. estamos tirando en partes cosas que no sabías de la vida de Spinetta, que Marcos escribió un artículo hermoso, y lo vamos a ir tirando en grajeas ahí por la extensión que tiene y por un montón de información. Y una parte de esa información es la que escuchamos hoy, que la podés escuchar en audio o leerla ahí en la web de nosonabas.com.ar. Así que nada. Pido 1000 disculpas, igual que la nota haya, o sea, que el linkeo de hoy haya sido el mismo. No es lo mismo. Bueno, hay un poco y un poco. Porque la verdad, hoy la verdad, les cuento la verdad, sí. tenía un mejor linkeo. Hoy tenías un Tito Vázquez. Mejor que el de Tito, que hizo todo. No, claro, estamos. Acá hablaste mucho de Tito Vázquez. O sea, es un linkeo. Yo le voy a poner el linkeador Tito Vázquez a Claro. esto. No le voy a poner. Sí, pero elegí, digamos, tomé la opción de Spinetta porque, bueno, todo el aniversario del Está muy flaco. bien. Y Torricito. No nos olvidemos de Torricito. Por favor. Guarda- Bueno, los estudios Moebio, che. Claro. No, pero Torricito tiene un naming mejor. Me mató. Escuchame, bueno, lo guardamos para un podcast en la semana. Grabamos tranquilos y lo tiramos ahí en linkeador seguramente. Sí. Un abrazo grande y gracias por formar parte de la familia de estos 700 programas. Así que te esperamos. Nos hablamos pronto. Cuídate. No, gracias a ustedes a la apertura, a la consideración de siempre y bueno, y el abrirme las puertas para poder ser parte de No Sonoras. Así que bueno, les mando un gran saludo, muchas felicitaciones por los 700 programas y que siga por más, porque hay, Obvio. la verdad que hay mucha vocación, mucha intención y mucho profesionalismo, la verdad que abunda. Así que es buenísimo cada uno por su lado, es brillante, así que les mando un abrazo de felicitaciones. Abrazo grande, Marquito. Nos vamos con
Ropa Violeta Espineta. Y ya venimos. Te quedaste. Te vas a tener que meterle pata. No te preocupes. No, le como el programa a esto. Le comás el programa a esto todo, borracho. Te vendo 10 minutos por $10. Tito.